quiero meditar en lo personal una vez más, luego de haber meditado yo en lo privado. Quiero meditar una vez más y guiarle a usted para poder ir a la palabra y establecer su vida a través de estos principios escondidos acá en Mateo capítulo 11 y verso 28, 29 y 30. El tema de la meditación es recibir descanso y hallar descanso. Recibir descanso y hallar descanso son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted reciba algo, por ejemplo, usted puede recibir dinero, y otra cosa es que haya dinero. Para recibirlo solamente tiene que acercarse a aquel que se lo ha ofrecido y tomarlo, pero para hallarlo tiene que buscarlo, tiene que hacer algo, tiene que efectuar una acción. Y yo creo que hay una revelación escondida en esta porción de la palabra y espero que usted pueda recibirla, porque particularmente mi inquietud es que hay muchos cristianos cansados. Hay cristianos que no van a la iglesia porque están cansados, fíjese. Quizás usted alguna vez no ha venido a la iglesia porque estaba cansado también. Y yo le pregunté, ¿y por qué no vino a la iglesia? Es que estaba bien cansado, fíjese. Y yo creo que eso del cansancio es un problema, porque ya sea que se estudie y se trabaje, o se trabaje y se tenga familia, o hayan algún otro tipo de actividades, responsabilidades o presiones sobre nuestra vida, lo cierto es que en lo natural podemos cansarnos, pero la Biblia sigue diciendo que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y cuando uno recibe nuevas fuerzas, el cansancio desaparece, porque el cansancio es la falta de fuerzas. El cansancio es ya no poder continuar adelante porque nos hemos gastado las fuerzas. Pero cuando usted descansa, usted recibe nuevas fuerzas. Y eso es lo que sucede cuando podemos hacer una pausa, un receso, cuando dormimos, cuando tomamos una siesta. Podemos tener ese descanso que nos permite recibir nuevas fuerzas y podemos continuar adelante. Ahora es curioso que el Señor nos ha llamado a descansar, nos ha llamado a entrar en el reposo. Pero a pesar de que el Señor mismo nos invita a todos los trabajados y cargados a descansar, muchos que han sido invitados a encontrar ese descanso viven cansados. Y eso fue lo que me motivó a poder detenerme en esta porción de la palabra, para tratar de mostrarle dos claves que le pueden dar descanso en su vida. Jesús está hablando de un descanso que puede cubrir el área física, pero también el área espiritual. De manera que como creyentes tendríamos que vivir en el reposo. El libro de Hebreos nos habla acerca de vivir en el reposo de Dios. Pero esto demanda dos acciones. Una, creerle a Dios, y la otra, obedecerle a Dios. Si no llevamos a cabo esas dos acciones, entonces no podemos experimentar o disfrutar del reposo de Dios. Así que póngame su atención, esfuércese por recibir la palabra, trate de escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirle, mientras vamos a Mateo 11, verso 28, 29 y 30. El Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos ya vinieron al Señor? ¿De veras ya vinieron al Señor? Porque si ya vinieron al Señor, Él dijo la verdad, y Él tiene que haberle dado descanso, y Él tiene que causar en su vida que usted esté en el descanso, porque vea la promesa: yo los haré descansar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a Él, y Él nos hará descansar. Verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, porque el Señor no se quedó solo con la primera parte del verso, hermano. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Punto final, pasemos a otra cosa. No, que le agregó esta otra parte. ¿Cuál parte le agregó? Llevar el yugo, cada uno, aprender de él mansedumbre, humildad de corazón. Y entonces, como consecuencia, se cumple la otra parte relacionada con el descanso, y dice: hallaréis descanso para vuestras almas.
O sea que el hallar descanso para nuestra alma está relacionado con llevar el yugo de Cristo. Y está relacionado con aprender de Él la vida de mansedumbre y de humildad. En otras palabras, está relacionada con obediencia. Luego le agrega en el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, si usted entonces se detiene un poco en el texto, hay dos acciones que usted tiene que realizar. Hay dos promesas que usted puede apropiarse, que usted puede recibir, y hay dos acciones, aunque una está de manera doble. La primera es venir al Señor. Esa es la primera acción que tenemos que hacer, y esto es cuando venimos a Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos hace descansar. Pero la segunda es llevar el yugo. Y llevar el yugo significa vivir como creyentes, vivir la vida de negación, llevar la carga del Evangelio, y luego trabajar en nuestra vida en la imitación de Él, en el desarrollar una vida donde Él es el ejemplo. Y nos puso una tarea bien grande, porque la primera de venir a Cristo es bastante sencilla, pero esta segunda, hermano, de aprender a ser mansos y humildes. ¿Cuántos ya son mansos y humildes aquí? ¿Y cuántos están aprendiendo? ¿Y cuántos se han estancado? El Señor dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y como consecuencia de aprender, imitándolo a Él, llevando el yugo del Evangelio, como resultado de esta acción de obediencia, vamos a hallar descanso para nuestra alma. Entonces espero que hasta este punto, mientras escudriñamos la palabra, usted ya se haya dado cuenta que recibimos descanso por venir a Cristo. Él nos da descanso, amén. Pero luego hallamos descanso por imitar al Señor Jesucristo. Y entonces yo creo que la mayor parte de creyentes disfrutan solamente una parte del descanso que Dios tiene disponible. Están disfrutando del descanso que el Señor da por haber echado sobre Él nuestras cargas, por haber echado sobre Él nuestro pecado. ¿Cuántos ya no están cargando su pecado aquí? ¿Están dormidos, hermano? ¿Cuántos ya no están cargando su pecado aquí? La Biblia dice que nuestro pecado fue cargado sobre el Señor. Y nosotros podemos descansar cuando le entregamos nuestra carga de pecado a Él. Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestro pecado y Él nos entrega su perdón, encontramos descanso. Ahora, muchas personas, aunque dicen que son cristianos evangélicos, no tienen ese descanso. Es un asunto espiritual. Está relacionado con vivir perdonado. Ahora, la segunda parte está relacionada con un crecimiento espiritual, está relacionada con obedecer la palabra de Dios, está relacionado con imitar al Señor, porque Él dice: aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde. Y si hacen eso, entonces van a encontrar descanso para sus almas. Entonces yo veo de que hay que hacer las dos cosas. Hay que ir a Cristo y entregarle nuestros pecados, y también hay que llevar el yugo y aprender de Él, de su mansedumbre y de su humildad. Y entonces recibimos el descanso que Él nos da al quitar la carga de pecado, y también recibimos el descanso, o encontramos el descanso, por causa de desarrollar un estilo de vida diferente. Yo quisiera que alguien, por lo menos quiero predicarle a uno, por lo menos esta noche, y que se emocione con lo que voy a compartir, porque yo creo de que hay una revelación escondida en esto. Ahora, para que me entienda, quiero compartirle tres aspectos que nos tienen que llevar a Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 8, se nos narra el evento de la creación del hombre, después de que Dios había creado o había plantado un huerto. Génesis capítulo 2, verso 8 dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La Biblia nos cuenta, o en la Biblia se registra, que Dios hizo nacer todo árbol con frutos que eran agradables, que eran buenos. O sea que Dios colocó al hombre en un lugar donde ya habían árboles que tenían fruto. El hombre se despierta, el hombre viene a la existencia en medio de un jardín, y Dios lo autoriza para que él pueda comer de todos los árboles que hay, de la ciencia del bien y del mal. El hombre no había trabajado
en labrar el jardín, sino que Dios lo colocó allí y le dio el privilegio de poder tomar del fruto que ahí estaba. Pero después Dios lo pone a cargo. Dios le da una responsabilidad. Verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Así que la historia de la humanidad comienza con el hombre siendo colocado en un jardín, en un lugar lleno de árboles, lleno de frutos, y él tenía el privilegio de ser el administrador. Él podía disponer de todo lo que allí había. Note usted que el Señor ni siquiera le pidió nada a Adán. No le dijo: mira, quiero que trabajes y quiero que cada sábado me traigas el fruto. No, Dios lo colocó allí y le dio la mayordomía, le entregó el dominio, y aparte de eso le entregó la autoridad sobre toda la creación, sobre todos los animales. ¿Está despierto esta noche? Entonces vemos en la palabra que Dios le dio al hombre una responsabilidad: la responsabilidad de labrar el huerto, la responsabilidad de guardarlo. Pero luego nosotros sabemos que el hombre desobedece a Dios y entonces viene un castigo. El primer punto es la responsabilidad del hombre. El segundo punto es el castigo sobre el hombre. Génesis capítulo 3 verso 17 dice que Dios se dirige al hombre y le reprocha algo que él nunca tuvo que haber hecho, y le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios le da una responsabilidad. El hombre falla en la responsabilidad, le desobedece a Dios, come del árbol que le dijo que no comiera, no guardó el jardín de la intervención del diablo en el jardín, y ahora el hombre es castigado. Y en ese castigo Dios le dice: bueno, no me obedeciste a mí, pero le obedeciste a tu mujer. Así que ahora yo traigo un castigo sobre tu vida y traigo una maldición sobre la tierra. Y entonces el Señor le muestra a Adán que a partir de ahí las cosas van a cambiar, porque a partir de ese día va a comer todos los días con dolor. O sea que de ahí para atrás él no tendría que haber experimentado dolor para comer. Pero desde este punto en adelante, todos los días iba a comer cansado, iba a comer fatigado. Yo no sé cuántos realmente, pero así literalmente han experimentado llegar a su casa un día pero molidos. Quizás hay algunos que trabajan, ¿verdad?, haciendo esfuerzo físico, y entonces sí llegan un día con que la espalda les duele, no aguantan las piernas, no aguantan los hombros ni las manos, si hasta calambre le dio en el día por el día de trabajo, y llega pero así como que molido y hasta ni comer quiere, lo que quiere es dormir. Y fue esto fue originado por la desobediencia de Adán, por no caminar en el temor de Dios. La tierra cae bajo maldición, o cae una maldición sobre la tierra, y a partir de ahí el Señor declara que la tierra va a producir espinos, va a producir cardos. Es decir, aunque el hombre va a trabajar y se va a esforzar, no siempre la tierra va a dar un buen fruto. Y a partir de ahí encontramos los problemas en cuanto a la productividad. En el jardín, en el huerto del Edén, todo era perfecto, pero esa perfección se perdió por causa del pecado. En el Edén no habría infertilidad, en el Edén no habrían sequías, en el Edén no habrían árboles estériles o árboles que no fructificaran. En el Edén todo era bueno y era perfecto. Pero por causa del pecado ahora una maldición es dada sobre toda la tierra, y ahora la tierra va a producir espinas, va a producir cardos. Y aparte de eso, la fructificación, el trabajo para que la tierra fructifique, va a ser mucho mayor, de manera que en el verso 19 el Señor declara: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra.
con el sudor de tu rostro. Hay algunas personas que no sudan, ¿verdad? Están en una oficina con aire acondicionado, están muy felices ahí, ¿verdad? Se la pasan muy cómodos, muy frescos, y entonces como que no se aplica, ¿verdad? Esa porción de la palabra, pero esta es una forma generalizada de enfocar la necesidad de estar haciendo un esfuerzo, de fatigarse para poder hacer producir la tierra. Ahora vemos entonces, Dios le da una responsabilidad al hombre, Dios trae un castigo sobre el hombre, y cuando viene ese castigo es que entra el cansancio, entra la fatiga, entra la pérdida de las fuerzas. Por eso algunos están durmiendo esta noche, porque perdieron las fuerzas durante el día. Usted necesita fuerzas de parte del Señor esta noche para estar despierto y oír la palabra. Entonces viene el castigo, y en el castigo es que van a tener que trabajar más porque la tierra va a producir menos. Se va a necesitar más esfuerzo para que haya productividad de parte de la tierra. Pero Dios, sabiendo que había una maldición sobre la tierra y que el hombre ahora tendría que sudar, el hombre tendría que hacer producir la tierra con gran esfuerzo, con mayor sacrificio, Dios trae una promesa de reposo. Y cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, coloca como un mandato el guardar el día sábado, el séptimo día. Ahora, no era una forma caprichosa de Dios de ordenar: quiero que haya un día para que estén ahí de rodillas delante de mi presencia y estén quemando sacrificios y estén glorificando mi nombre. No, hay algo escondido detrás de esa ordenanza, y era que Dios quería colocar en la mente y en el corazón de su pueblo Israel que Él estaba interesado en el reposo del pueblo. Y entonces Dios los llama al reposo y les dice que el séptimo día no hagan ninguna obra, y ellos iban a ser beneficiados de honrar el día séptimo, porque lo que iban a hacer era considerarlo un día de delicia, considerarlo un día de fiesta, no trabajar y dedicarse a tener comunión con el Creador. Y al hacer esto, ellos habrían de ser bendecidos, ellos habrían de ser beneficiados, porque entrarían en una etapa de descanso semanal. Y esto lo vemos en la palabra en Marcos capítulo 2 verso 27, donde Jesús dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Hay alguien aquí esta noche? O sea que a Dios se le ocurrió, voy a decirlo de esta manera, a Dios se le ocurrió darle al pueblo la ordenanza de guardar el día de reposo, porque Dios quería poner en su corazón la idea de que como Él los había castigado por causa del pecado, con un trabajo, con un sacrificio, con un esfuerzo para poder hacer producir la tierra, Él quería mostrarles que Él estaba interesado en el reposo. Y entonces el día del reposo fue hecho por causa del hombre, fue hecho para que el hombre descansara, fue hecho para que el hombre reposara de su esfuerzo. Y ese reposo es un reposo físico, pero también era un reposo que simbolizaba el reposo espiritual que Dios puede darle al ser humano. Ahora en Hebreos capítulo 4 y versículo 1 se nos dice de que eso del reposo era una promesa. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí está el punto entonces. Jesús nos llama. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero para que podamos recibir el reposo que Él puede darnos. Entonces, todo cristiano verdadero debería de vivir en el reposo que Jesús puede dar.
Y ese reposo está conectado con nuestra carga de pecado. Ese reposo está conectado con estar libres de esos intentos de alcanzar la salvación por medio de las obras muertas. Ese reposo tiene que ver con estar libres del temor de la muerte. ¿Hay alguien aquí? Yo siento a veces que no hay nadie. El reposo que Jesús da tiene que ver con la libertad que el ser humano experimenta cuando le entrega la carga de pecado al Señor y el Señor quita toda condenación de sobre nosotros. Entonces todo creyente, toda persona que verdaderamente ha venido a Cristo, debería de tener el descanso que Él prometió que daría. Toda persona que ha venido a Cristo ya no muere en su pecado. Jesús le dijo esto a los fariseos: si no creen que yo soy, les dijo, en sus pecados van a morir. Pero cuando nosotros creemos que Jesús es el Mesías, el Salvador, que Él es el Señor, entonces nuestro pecado es quitado. Ya no somos culpables. Tiene que ser quitado de nosotros el temor de la muerte. Tiene que ser quitado de nosotros esa presión de querer obrar, de querer hacer obras muertas para alcanzar la salvación. Entramos en el reposo del Señor. Recibimos el reposo que solamente Jesús puede darnos. Ahora, eso tiene que ser una realidad, no tiene que ser simplemente letra, porque este es el punto. Conocemos el texto, lo hemos leído, pero ¿está cada creyente disfrutando el reposo que el Señor da? Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces todos los que hemos venido a Cristo tendríamos que estar descansando espiritualmente. Y ese descanso espiritual debería de observarse en nuestra forma de vivir. Ya no tendríamos que vivir con temor de la muerte. No tendríamos que vivir afanados por agradar a Dios según las obras de la ley. Ya no tendríamos que vivir con la carga de la culpa, de la condenación. Ya no tendríamos que vivir con ese sentimiento de condenación, sino que tendríamos que vivir con el entendimiento: Él nos ha dado vida eterna. Él nos ha dado el perdón de pecados. Hemos sido justificados. Hemos sido adoptados como hijos. Y entonces un pecador está cargado de todos sus pecados. Pero alguien que viene a Cristo ya no tiene esa carga de pecado. Y yo creo que hay mucha gente que va a las iglesias evangélicas, pero todavía están cargando sus pecados, porque no han recibido el descanso. No están experimentando la vida abundante. Y eso se obtiene por la fe en el Señor Jesucristo. Este descanso se obtiene a través del intercambio. Le entregamos al Señor nuestro pecado y Él nos entrega su justicia. La Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, le entrega su pecado, su culpa, su temor, su condenación, su angustia, sus temores, y recibe perdón, recibe adopción, recibe justificación, recibe vida eterna por la fe en Jesucristo. Y eso definitivamente, hermano, así literalmente tiene que cambiar la vida de cualquier persona. Vivir en el reposo de Dios significa que usted viva en este mundo sabiendo esto: usted es perdonado. Pero como que a veces se nos olvida, ¿verdad?, que ese es el centro de la vida espiritual. Usted debería vivir cada día: usted es un redimido, usted ha sido comprado, usted ha sido salvado con la sangre de Jesucristo, usted está perdonado. Quizás sería bueno, ¿verdad?, conseguir camisetas que nos recuerden: soy perdonado. Porque como que lo olvidamos. Nos desenfocamos de las cosas espirituales, nos desenfocamos de la obra de Dios a favor nuestro. Y tiene que colocarnos en una posición de descanso espiritual, de manera que aún ya no tendríamos que tener ninguna preocupación ni de la muerte, porque el Señor ha sacado a la luz la vida y la resurrección. Ahora, la otra parte que tiene que ver con hallar descanso realmente complementa nuestra vida y nuestra experiencia en el Señor. Ahora, yo creo que si hay personas en las iglesias evangélicas que no han venido a ese encuentro con el Señor Jesucristo,
no han hecho lo que Él dice: vengan a mí. No le han entregado su pecado para recibir la justicia. Si hay personas que no han hecho ese intercambio con el Señor, hay algunas que sí lo han hecho, pero que no han llevado a cabo la segunda parte de la invitación que hizo. Porque Él luego dice: lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. Esto nos habla de obediencia. Ahí ya no es fe. Venir a Cristo demanda fe. Pero el aprender de Él, que es manso y humilde, significa imitarlo, significa obedecerlo. De hecho, llevar el yugo de Cristo, ¿sabe lo que significa? Reconocer su autoridad y su señorío. Y yo creo firmemente, sin temor a equivocarme, que hay muchos que se llaman cristianos, pero que no han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas. Una cosa es decir: Jesús es el Señor, o Jesús es mi Señor. Pero Jesús mismo dijo de que no todo el que le llame Señor entraría en el reino. ¿Por qué? Porque una cosa es decirlo con la boca y otra cosa es que con el corazón lo creamos y que sometamos nuestra vida al señorío de Cristo. Y yo creo que hay muchos cristianos le han entregado sus pecados a Cristo, han tomado la justificación, han tomado el perdón, han pasado de muerte a vida, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso no se puede cambiar, eso no se puede sustituir. Muchos han dado ese paso de venir a Cristo y han encontrado descanso para sus almas. Han encontrado la libertad del temor, de la condenación, libertad de la angustia, libertad de esa inseguridad por causa del peso del pecado. Pero les hace falta dar este otro paso para experimentar una vida llena de la paz de Dios, una vida en el reposo de Dios. Les hace falta llevar el yugo de Cristo. Y llevar el yugo de Cristo significa vivir la vida de negación. Significa ya no correr con el mundo, ya no vivir como inconversos, ya no vivir en la vanidad de nuestra mente, sino reconocer: Jesús es mi Señor, Él es mi dueño, Él es el amo, Él es quien ha comprado mi vida. Pero eso, como nosotros nunca fuimos esclavos, no lo entendemos muy bien. Tendríamos que haber vivido como esclavos para poder entender lo que significa someterse al señorío de un amo. Entonces nosotros acá en el mundo occidental hablamos del señorío de Cristo, pero vivimos a nuestra manera. Hablamos a Jesús como Señor, pero nosotros arreglamos nuestra agenda. Hablamos de ser creyentes, de haber confesado a Jesús como Señor, pero nosotros pedaceamos la Biblia y agarramos lo que nos gusta obedecer, y lo que no nos gusta obedecer lo hacemos a un lado. Y eso no es el señorío de Cristo. Llevar su yugo significa vivir una vida de negación y enfocarnos en el reino primeramente, y considerarnos a nosotros mismos siervos de Dios, porque Dios nos redimió para que fuéramos sus siervos. Dios nos redimió para que fuéramos ministros de Jehová. Dios nos redimió para que fuéramos sacerdotes, para que fuéramos reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice la palabra. Entonces hemos sido comprados, hemos sido adquiridos para ser. Y esto demanda una vida diferente, una vida de reconocimiento del señorío de Cristo, una vida de negación, una vida de búsqueda del reino, una vida de imitación del Señor Jesucristo. Ahora, el no hacerlo nos roba a nosotros la segunda parte del descanso. Dije que hay algunos que asisten a las iglesias evangélicas que no le han entregado sus pecados a Cristo, así que no tienen reposo. Dije que hay otros que sí ya dieron ese paso, ya le entregaron su vida, ya han creído que Jesús murió por sus pecados, son libres de la condenación, tienen vida eterna, han sido perdonados, han sido adoptados. Pero también dije que es importante llegar a dar el segundo paso de reconocer el señorío de Cristo y de obedecer su palabra, porque Jesús dijo que los discípulos tenían que guardar las cosas que Él mandó. Ser discípulo de Cristo no es ser miembro de una iglesia. La membresía de una iglesia se puede obtener a través de la asistencia fiel y ser registrado en el listado. Pero ser discípulo de Cristo es mucho más que ser miembro de una congregación. Ser discípulo significa ser un imitador, significa ser un seguidor, significa reconocer que Él es el maestro, yo soy un alumno y tengo que aprender de Él, tengo que hacer las cosas como Él las hace.
Significa que tengo que seguir el ejemplo, las instrucciones, tengo que seguir sus mandatos para poder hacer las cosas a su manera. Ahora vea, es interesante cuando el Señor enfoca: aprendan de mí que soy manso y humilde. Mire, Jesús no dijo: aprendan de mí que tengo poder y que tengo una gran autoridad. Mire que Él no dijo: aprendan de mí que soy el santo. Él no dijo: aprendan de mí que soy incomparable, soy admirable, soy el único. Sino que Él pone dos palabras que realmente causan un gran reto, hermano. No sé si usted lo mira así. ¿Cuántos creen que ser manso y humilde es un gran reto? Y el Señor no pudo poner otra cosa ahí. Miren lo que puso: aprendan de mí que soy manso y humilde. El manso no reacciona ante la provocación. ¿Cuántos reaccionan ante la provocación, hermanos? El manso es aquel que no reacciona. Recuerde al Señor: como un cordero enmudeció, no abrió su boca. Lo maldijeron, lo golpearon, le arrancaron la barba, lo escupieron. ¿Usted aguantaría que lo escupan? ¿Usted aguantaría que lo jalen del pelo? ¿Usted aguantaría un par de cachetadas? Por cierto, dentro de las nuevas ministraciones y movimientos que hay del Espíritu, hay un pastor que llama a un muchacho para ministrarlo y le dice: tengo una palabra para tu vida, ven. Y llama al muchacho al frente y dice: quiero que escuches bien lo que tengo que decirte, porque el Señor dice que vienen cambios para tu vida. Y está así con el dedo y está hablando con él. El Señor trae algo nuevo para tu vida, pero quiero hacerte una sola pregunta: ¿estás listo para recibir lo que Él tiene? Sí, le dice el hermano. No importa lo que sea, ¿estás listo para recibir lo que Dios quiere traer sobre tu vida? Sí, le dice el hermano. ¿Estás seguro que estás listo? Sí. ¡Plah! Le pega la cachetada. ¿Estaban listos? Le dice. Ahora, yo sé que a usted no le interesa ese tipo de administraciones, ¿verdad? No lo motivan para nada. Pero el asunto es entender que, volvamos a las palabras del Señor. Él viene y dice: quiero que aprendan de mí que soy manso y humilde. En la mansedumbre no reaccionamos ante la provocación. En la humildad no tenemos el lugar para caminar en orgullo, en arrogancia, mirando a los demás de menos, haciendo acepción de personas, juzgando a los demás porque nos consideramos mejores. No hay lugar para esto. Y aquí es donde está el secreto y está la revelación, hermano, para encontrar descanso. De nuevo quiero insistir en esto: creo que en las iglesias hay personas que no han venido a Cristo y por lo tanto no tienen el descanso de haberle entregado sus pecados. Creo que en toda iglesia hay personas así. Creo que en toda iglesia hay personas que ya vinieron a Cristo, ya pasaron de muerte a vida porque ya le entregaron sus pecados al Señor, han sido adoptados, han sido perdonados, justificados y han pasado de muerte a vida. Y creo que también en todas las iglesias hay personas que han venido a Cristo, están llevando su yugo y están aprendiendo del Señor, que es manso y humilde, y entonces se junta el recibir descanso con el hallar descanso, que le dije que son dos cosas diferentes. Recibir descanso es por la fe en Jesucristo, pero el hallar descanso, mis hermanos, es por la obediencia. Quizás hayan algunos aquí esta noche que ya recibieron el descanso por haber entregado sus pecados, pero quizás haya algunos que necesitan acelerar ese proceso de aprendizaje y reconocer el señorío de Cristo para poder hallar descanso para su alma. Ahora, ¿qué significa el descanso? ¿Qué significa el reposo? Usted podría estar en un lugar, por ejemplo en su casa, hoy que estamos de vacaciones, y se sienta a ver televisión. Se pone a ver una película, saca las palomitas de maíz, una Coca-Cola 2,5 litros solo para usted, y usted está ahí sentado pero feliz. ¿Está descansando? Sí, aunque no, porque sus sentidos están atentos a la película y usted está tenso, está ocupando sus sentimientos, está haciendo un esfuerzo ahí, dependiendo, ¿verdad? Si es de llorar, va a llorar. Si es de acción, va a estar ahí tenso. Depende de lo que sea. ¿Está descansando? Sí y no. ¿Cuándo realmente descansamos? Cuando no hacemos nada, y particularmente cuando estamos durmiendo. ¿No es cierto? Usted puede estar sin hacer nada, pero
está no haciendo nada, pero está despierto. No sé a cuánto les ha pasado. Se han ido a acostar, es de noche, no están haciendo nada, pero están con los ojos así bien abiertos y quieren dormir y no están descansando. ¿Verdad que se puede estar acostado y no estar descansando? Y usted se levanta todo mal porque no descansó y se vino a dormir como a las 2 de la mañana y se despertó a las 4 y usted se levanta todo incómodo porque no descansó. Estaba acostado, era de noche, estaba oscuro, pero usted no descansó. Entonces vea, uno puede estar descansando parcialmente, y esto es lo que quiero transmitirle. Muchos cristianos están descansando parcialmente porque lo único que han hecho es entregarle sus pecados a Cristo. Entonces han pasado de muerte a vida, van a ser salvos, amén, gloria a Dios, sí, pero les hace falta descansar completamente. Y el descanso completo lo van a encontrar cuando trabajen en imitar al Señor, en aprender del Señor, que es manso y humilde. Y entonces se va a dar este fenómeno. Aquí es donde viene la revelación. Dios nos llama a vivir en el reposo. Y el reposo es no obrar. El reposo es no hacer nada. El reposo es no tener ninguna de nuestras facultades en función. Por ejemplo, el trabajo de alguien como vigilante podría ser estar sentado en un escritorio y nada más dar seguridad controlando a la gente que entra, pero tiene que estar despierto. Es un trabajo tranquilo, pero no está descansando. El trabajo de alguien podría ser solamente poner sellitos en un escritorio, ¡puc! Pase, ¡puc! Pase. Un trabajo tranquilo, pero no está descansando, tiene que estar ahí. El trabajo de alguien podía ser sencillo, insignificante, pero desde el momento que tiene que estar despierto y tiene que estar ahí y tiene que estar alerta, no está descansando. Entonces, de igual manera en lo espiritual, el hecho de que estemos perdonados, lo que causa es que tengamos un descanso con respecto a la muerte, la condenación eterna, con respecto a las obras muertas, pero no estamos disfrutando el descanso que Dios quiere para nuestra vida. Y entonces tenemos que entrar en el reposo de Dios. ¿Y cómo entramos en el reposo? Fíjese que las dos palabras, mansedumbre y humildad, lo resumen todo. Vayamos metiéndonos en esto de la siguiente manera. ¿Cuántos creen que se necesita energía y esfuerzo para ir a reclamar porque le han cobrado el doble en un recibo? ¿Ah? ¿Creen que se necesita un esfuerzo o no? Y si le salen con que usted no lo ha pagado y que tiene que pagarlo, y usted comienza a enojarse y tiene que reclamar, ¿será que se necesita más esfuerzo, más energía? ¿Sí? ¿Cuántos creen que se requiere esfuerzo para poder tener una discusión con alguien? Y tiene que discutir y argumentar, tener un pleito. ¿Cuántos creen que se necesita un esfuerzo para poder tener envidia de alguien? ¿O creen que no? Sí, porque usted está haciendo un esfuerzo, está analizando, está considerando, está comparando y envidia. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Cuando Jesús habla acerca de aprendan de mí que soy manso y humilde, prácticamente Él encierra un estilo de vida donde nosotros somos llamados a dejar de obrar de una manera pecaminosa. Y este es el problema. Somos salvos. Amén, yo soy salvo. Somos perdonados, tenemos herencia, hemos sido adoptados como hijos de Dios, pero no tenemos el descanso completo, porque como dijo el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos? No es de vuestras pasiones que batallan en su interior. ¿Cuántos saben que se requiere esfuerzo para tener un pleito? Entonces no tenemos el descanso por andar metido en pleitos. Y eso significa no somos humildes. ¿Usted cree que tenemos el descanso por andar codiciando? No tenemos el descanso porque queremos manifestar la ira. ¿Cuántos saben que liberar la ira requiere un gran esfuerzo? ¿O usted se siente bien relajado y bien tranquilo cuando esté enojado? Mire, hermano, hay un gran desgaste cuando usted tiene que mostrar la ira.
sus emociones liberadas en expresar la ira, si tiene que levantar la voz, si tiene que comenzar a pensar, y viene un proceso de esfuerzo que hasta se puede quedar usted mudo, se le traba la lengua de la cólera, y los pensamientos ahí están que quieren salir. ¿Cuántos creen que hay un gran esfuerzo en eso? Entonces no tenemos descanso por andar metidos en pleitos. No tenemos descanso porque vivimos en celos. No tenemos descanso porque nos gusta reclamar la justicia. No vivimos en el descanso porque estamos afanados por hacer las riquezas. No tenemos descanso en nuestra vida porque queremos desarrollar la justicia que es según nuestra propia manera de ser. No tenemos descanso porque no nos abstenemos de contender, no nos abstenemos de juzgar. Y cada una de esas acciones cansa. Piense de esta manera sobre esto. Dios nos ha llamado al reposo. Dios nos ha dado la clave para que hallemos descanso para nuestra alma. ¿Cuál es la clave? Tomar el yugo, reconocer el señorío, su señorío, imitarlo a Él en la humildad y en la mansedumbre. Y cuando usted se enfoca en esas dos palabras, hay un montón de cosas que usted no haría si usted realmente estuviera imitando al Señor. Usted no juzgaría a otros, usted no señalaría a los demás, porque ella se metió en obrar. Usted no andaría chismeando, usted no andaría condenando, usted no andaría acusando, porque todas esas son obras de la carne. Y esas obras de la carne producen cansancio. Mientras nosotros nos ocupamos de la vida espiritual y particularmente de prestarle atención a caminar de una manera mansa y humilde, imitando al Señor, nosotros vamos a obtener el descanso. En otras palabras, ¿cómo debería ser el creyente? ¿Cuál tendría que ser la descripción de un creyente? Tendría que ser una persona que por la fe en Cristo ya no le tiene temor a la muerte, porque sabe que sus pecados han sido perdonados. Ya no tiene temor a la muerte ni a la condenación, porque sabe que su vida está escondida en Cristo, y que cuando Cristo se manifieste, también su vida se va a manifestar juntamente con Cristo. Ya no tiene ninguna carga, no le preocupa el futuro, no le preocupa la eternidad. Pero a esto se le agrega que toma una acción de imitar al Señor, de guardar su palabra, y entonces ya no contiende, ya no juzga, ya no anda mostrando la ira y el enojo, ya no se ocupa en los deseos carnales, en la vanidad de su mente, ya no anda haciendo reclamos, no camina con una vida llena de celos, ya no vive afanado por la riqueza ni por alcanzar la justicia por la ley, sino que vive enfocado en imitar al Señor. Tengo que caminar en mansedumbre, y la mansedumbre me va a guiar a que no haga muchas cosas que he estado haciendo. Y cuando yo camino en mansedumbre, entonces entro en el reposo, porque un manso no reclama, un manso no acusa, un manso no condena, un humilde no es contencioso, un humilde no anda haciendo comparaciones, un humilde no toma ventaja de otros. Entonces vea cómo el Señor Jesús en su sabiduría encierra en dos cualidades particulares, encierra un estilo de vida que puede traernos descanso literalmente en nuestro estilo de vida. Porque el descanso que ya tenemos tiene que ver con la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos entienden eso? Pero el hallar descanso para nuestra alma relacionado con llevar el yugo y con aprender de él mansedumbre y humildad, significa que yo vivo tal estilo de vida en el que yo no me estoy fatigando en las obras de la carne, y yo vivo en paz, vivo tranquilo, vivo con la bendición de Dios, he entrado en el reposo de Dios. ¿Cuántos recuerdan que el libro de Gálatas nos habla del fruto del Espíritu y de las obras de la carne? Ahora, mientras usted se ocupa de las obras de la carne, usted va a estar cansado. Y la Biblia habla claramente acerca de las obras de la carne, y nosotros podemos justificar nuestras obras, nuestras reacciones, nuestras conductas. Pero póngale este entendimiento esta noche a la palabra.
Mientras usted obra en la carne, usted se está robando a usted mismo el descanso. Si usted es una persona colérica, por ejemplo, ¿tiene descanso un colérico? No, hermano. Y su cuerpo anda ahí tenso, anda con la presión alta, anda hasta con dolor de cabeza, anda con una cuestión ahí porque es como que un volcán que anda hirviendo por dentro. No tiene descanso. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Lleven mi yugo, aprendan de mí que soy manso y humilde, y van a encontrar descanso para sus almas. ¿Por qué muchos creyentes no tienen descanso? Por coléricos. No está muy emocionante el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué muchos creyentes no han encontrado el reposo de Dios para su vida? Porque viven juzgando a medio mundo, como que si les han puesto el trabajo de jueces. Viven comparándose, viven midiendo a otros, viven señalando, viven condenando, viven murmurando, viven quejándose. Y todas esas son obras, y las obras cansan. Si queremos el reposo, tenemos que dejar de obrar. Si queremos el descanso, tenemos que dejar de caminar en la carne y enfocarnos en esas dos virtudes de la mansedumbre y la humildad. Esas dos partes, hermano, del reposo que Jesús habló, se confirman allá en el libro de Hebreos. Vamos allá y concluimos esta noche. Hebreos capítulo 4, verso 2. Si me ha logrado entender esta noche, lo que estoy tratando de compartirle es que el reposo del cual Dios habla se da en dos partes. La primera parte tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con nuestro pecado perdonado, tiene que ver con ser adoptados como hijos de Dios. Y yo espero que todos aquí puedan tener ese reposo si ya vinieron a Cristo. Amén. Pero la segunda parte del reposo depende de su obediencia. Usted puede ser salvo, pero por desobediente usted vive cargado, usted vive tenso, usted no tiene la paz de Dios, usted no está disfrutando la vida abundante, porque hay mucha cólera, hay mucha energía, hay muchas pasiones fluyendo dentro de usted, hay muchas palabras que salen de su boca, hay muchos pensamientos dominando su mente, hay muchos sentimientos que lo están inquietando, y usted no tiene descanso. Porque le molestan la actitud de los hermanos, le molestan los problemas que otros causan, y está continuamente enfocado, está gastando su energía en eso. Tiene que aprender a imitar al Señor y actuar con esa actitud de mansedumbre y humildad. Las dos partes del reposo de las cuales el Señor Jesús habló allá en Mateo se repiten en el libro de Hebreos. Veámoslo. Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mi primer punto esta noche, hermanos, es que hay un reposo que se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ya tiene usted ese descanso? Él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es por la fe en Cristo. Entregamos nuestros pecados y entonces somos perdonados. Se quita la carga de nuestra culpa, de nuestro pecado. Ahora verso 3 de Hebreos 4 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Solo quédese con esa parte, no siga con la otra que tiene que ver con Israel. Los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cuántos han creído aquí? ¿Cuántos han creído en Cristo, hermanos? Si usted ha creído en Cristo, usted ya entró en el reposo. A usted no le preocupa, o no debe de preocuparle la eternidad. No debe de preocuparle su vida, su muerte, su futuro. Porque si usted es un creyente, usted ya entró en el reposo, en la primera parte del reposo. Pero la segunda parte está en el verso 6. Hebreos capítulo 4, verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, está hablando del reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Oiga lo que está diciendo el apóstol. ¿Por qué no entraron? Por desobedientes. Aquí es donde está la clave que yo quiero que usted reciba esta noche. Usted puede ser salvo, hijo de Dios, perdonado, pero no tiene reposo en su alma por la desobediencia, porque sigue obrando en la carne, sigue acusando, sigue contendiendo, sigue celando,
sigue oprimiendo, sigue exigiendo, sigue reclamando. Entonces, ¿qué está haciendo? Está obrando. Y por causa de estar obrando en la carne, no recibe, no encuentra, mejor dicho, porque el otro se recibe por la fe, no encuentra el descanso para su alma. ¿Qué tiene usted que hacer para hallar descanso para su alma? Dejar de obrar y enfocarse en imitar al Señor, que es manso y humilde. Entonces podría decirle yo, a manera de conclusión, a manera de cierre de la meditación de la porción de la palabra esta noche: hermano, descanse, ya no obre, entre en el reposo. Verso 10: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra en 6 días. ¿Qué hizo el Señor al 7º día? Descansar. Aplíquelo a su vida. ¿Qué hizo usted antes de venir a Cristo? Vivir en el pecado. ¿Qué tiene que hacer ahora que ha venido a Cristo? Ya no vivir en el pecado, ya no obrar en la carne, ya no obrar en la vanidad de su mente, ya no hacer todas aquellas obras que a la larga lo que hacen es quitarle la paz, quitarle su descanso, porque usted solo se está robando la bendición. Así que yo puedo decirle esta noche: hermano, descanse, ya no obre, entre en el reposo de Dios, obedezca la palabra. Verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo se concluye esta noche entonces el enfoque de la palabra? Mire, procuremos entrar en el reposo. Procure que el día de mañana para usted sea un nuevo inicio en su vida. ¿Hay alguien aquí? Dice: voy a comenzar a descansar en mi vida. En andar mostrando cóleras, en andar con pleitos, en andar con acusaciones, con reclamos, con rechazos, con juicios. Voy a entrar en el descanso. Voy a descansar imitando al Señor, quien fue el que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ahora, si nosotros de una manera individual y como congregación logramos crecer, hermano, en el desarrollo espiritual en esta área, vamos a vivir más tranquilos y hasta nos vamos a enfermar menos. Porque mire, hay gente que vive enferma por causa de las presiones, por causa de la vida colérica que tiene, por causa de las actitudes de sentido de injusticia, por la envidia, por el sentido de que no está recibiendo lo que se merece. Entonces Dios nos llama a que procuremos entrar en el reposo. El Señor nos invitó a que viniéramos a Él. Si ya venimos a Él y le entregamos nuestros pecados y estamos perdonados, lo que nos hace falta ahora es la segunda parte: tomar el yugo. Y Él dice: porque ligero, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué se refiere? Es más fácil, hermano, vivir como cristianos, la vida de negación, la vida de buscar el reino primero, que tener la presión de la condenación sobre nuestra vida, tener que afanarnos para poder salir adelante luchando contra el mundo, viviendo bajo las reglas y los principios del mundo. Es más fácil vivir como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos el favor de Dios. Yo creo que es más fácil prosperar a la manera de Dios que a la manera del mundo. Yo creo que es más fácil vivir a la manera de Dios que a la manera del mundo, porque en el mundo hay que luchar por sobrevivir. Pero en Cristo, Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos sostiene. Su bendición es la que nos enriquece, dice la palabra. Así que, hermanos, concluyamos esta noche. El Señor Jesús llamó a los trabajados y cargados, y Él dijo: yo los voy a hacer descansar. Espero que usted ya haya dado ese paso y esté descansando con respecto a su eternidad. Pero el Señor Jesús no se quedó hasta ahí. Él dijo: tomen mi yugo. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y si toman mi yugo y me imitan a mí, que soy manso y humilde, van a encontrar descanso para sus almas. Trabajemos en esa área. Usted puede vivir mejor. Usted puede tener más descanso en su vida, hermano, si deja de obrar en la carne, porque las obras de la carne traen fatiga para nuestra vida. Póngase de pie y nos despedimos esta noche. Es mi oración que el Señor le ayude a aplicar esa palabra en su vida. Yo en lo particular quiero entrar en el reposo.
Hay alguien aquí que quiere acompañarme. Hay alguien que quiere entrar en el reposo de Dios. Ya no gastar sus fuerzas, hermano, ni sus sentimientos, ni sus emociones en todo esto, que lo que hace es que nos roba la paz, nos roba la vida, nos roba la energía, nos roba la libertad. Oramos sobre esto. Padre, queremos darte las gracias porque tú has guardado nuestra vida, Señor. Tú nos has sostenido, tú nos has librado hasta el día de hoy, tú nos has ayudado, tú eres el que nos sostiene. Padre, te damos las gracias porque con tu palabra tú nos amonestas, tú nos muestras el camino. Señor, tú te revelas a nosotros para que podamos encaminarnos hacia la bendición. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero